por ejemplo, al presidente de la Academia Nacional de la Historia, ese que ha quedado para la historiografía revisionista como la historia oficial. Bueno, Ricardo Levene le pidió al general Perón un trabajo sobre el general San Martín y la Guerra de la Independencia. Luego, que Perón no pudo escribir porque no tenía tiempo. Posteriormente, el general Márquez, otro, ya en el gobierno de Ortiz, otro hombre del ejército justista, le encomienda a Perón que convenza a la Cámara de Senadores para que sancione una ley creando la Gendarmería Nacional. Y Perón da un discurso en la Escuela Superior de Guerra que parece ser que persuade a los senadores y se crea la Gendarmería Nacional. En fin, luego Perón es enviado a Chile, Perón también posteriormente es enviado a Europa, pero todo esto es porque él está en el justismo. Lo que uno puede decir acá claramente, y no me equivoco, es que todos los ascensos de Perón en el ejército se hacen a la sombra de Agustín P. Justo. Es un hombre de Justo. Tanto es así que en el año 1942, Mercante, que ya lo conocía a Perón, le habla de consolidarse en un grupo que ya se está formando, que eventualmente sería el futuro GOU. Y Perón sí lo escucha, por supuesto, como escuchaba todo, por las características que Perón tenía, pero recién Perón ingresa al GOU en febrero del 43. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no lo hizo en el 42? Porque Justo vivía, Justo muere en enero del año 43. Es decir, tengo para mí que al terminarse la figura central en la vida de Perón, que es Justo, porque además era casi el candidato presidencial puesto para las elecciones de 1944, la muerte de Justo es lo que a mi manera de ver y entender es que el que hace entrar a Perón en el GOU. Digamos, terminado ese padrino, se tratará de constituir una logia. Una logia como el GOU, que también la historiografía revisionista y la historiografía antiperonista ha dejado ver como un grupo profascista, un grupo pronazi. Nada que ver. Grupo Oficiales Unidos. Es decir, ahí no hay ninguna identificación político-partidaria. En realidad, el GOU lo que intenta es evitar el descuartizamiento del ejército, porque entre el año de la guerra, entre el 39 y el 43, hay como 30 y pico de intentos de golpes de Estado contra Ortiz, contra Castillo. Es decir, el ejército pareciera ser que está descuartizado. Lo que se proponen estos oficiales que participan del GOU es constituir una logia que unifique al ejército, de ahí que Grupo Oficiales Unidos, pero sin ninguna identidad ni orientación política clara. Son profesionalistas. Bueno, digo, me parece realmente acertada, valiosa la decisión de la legislatura de poner, primero de hacerle un homenaje al general Perón. Hace más de 30 años que está la democracia. En esta democracia que hemos ganado, gran parte de ella gobernó el peronismo y ha tenido que ser el gobierno de Mauricio Macri en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la que ha tenido que venir a inaugurar un monumento a Perón. Bueno, bárbaro. Felicitaciones a la legislatura y doblemente felicitaciones porque lo hace en la Plaza Justo. Y como bien dijo recién Jorge, Perón es la continuación o la continuidad del programa de Justo con un aditamento no menor, la justicia social, es decir, las leyes obreras. El proceso de sustitución de importaciones, el proceso de alianza con Brasil, ya lo inició Justo. Justo nombró como embajador en el Brasil a Ramón J. Cárcano. Ramón J. Cárcano era un pro-brasilero en nuestro país. Yo lo había enviado Figueroa Alcorta en el año 1907 y Roque Sempeña en el año 1910 a Brasil para tratar de limar los conflictos que nosotros teníamos con él. Y Justo, que tiene claro que la alianza debe ser con Brasil, como lo tenía muy claro el ministro de Economía que nombró Jorge recién, Pinedo, que planteaba que la Argentina y Brasil debían establecer una alianza y en torno de estos dos grandes países constituir la unidad iberoamericana. Otro que hablaba de la unidad iberoamericana es Sarobe, el gran maestro. Es decir, hay todo un grupo
de oficiales, de pensadores, de políticos vinculados a Justo, que plantean un acuerdo con Brasil, recuperan la idea del ABC, que va a ser la idea que Perón va a plantear en su presidencia. Es decir, todo lo que Perón llevó adelante en su presidencia está muy vinculado, yo diría casi directamente vinculado a la labor que hicieron los conservadores liberales en la década del 30. Por eso me parece magnífica la posibilidad de que Perón esté allí con Justo. Y además, para desbaratar la historiografía que hace de Perón un líder nacionalista vinculado al revisionismo, por lo tanto, amado por unos y repudiado por otros, cuando en rigor no tenía nada que ver con esto. Cuento una anécdota. John William Cook, en el año 49, le plantea a Eva Perón llevar a la legislatura la idea de una ley que reivindicara la figura de Rosas, y que en esa época estaba dando la batalla el revisionismo histórico. Eva Perón le dijo, no, si nosotros introducimos esto en la legislatura, se nos parte el peronismo. Es decir, la idea de que el peronismo tiene una matriz nacionalista, revisionista, es absolutamente equivocada. Eso será a la caída del peronismo. Cuando el peronismo tuvo que batallar por el retorno al poder, bueno, profundizó a través de ciertos intelectuales las ideas del nacionalismo revolucionario, incluso de izquierda. Bueno, Rosendo, no sé si con eso... No, yo creo que sí. Yo quería hacer un breve comentario, ¿no es cierto?, de cierre. Creo que las dos exposiciones han sido muy claras en el punto de que el proceso profesional y a su vez de formación de Perón, del grado de capitán a coronel, fines de los años 20 hasta comienzo de los 40, lo realiza Perón, que era un oficial con mucho interés por la política, ¿no es cierto?, en la línea que representaba en ese momento el general Justo, que era liberal conservador en lo político, pero como señaló Jorge, ¿no es cierto?, en la presidencia de Justo, del 32 al 38, se aplicó en la Argentina las ideas de Keynes. Es decir, el que lleva a la Argentina, y ahí se crea el Banco Central, la Junta Reguladora, es decir, no hay... Claro, es decir, ¿cuál es la...? Por eso la historia... realidad nacional. La historia es más compleja, ¿no es cierto? Como la primera fábrica militar de aviones, la que era Justo como ministro de Guerra de Alvear, ¿no?, cuando no existía la aeronáutica, es decir... Pues, y acá queda la historia de la evolución, de una historia en evolución, no historia, ¿no es cierto?, con ruptura. Perón, yo creo que es muy claro, la Revolución del 30 es la primera actuación, no pública, pero sí política de Perón, que es un joven capitán, que es el oficial más joven del Estado Mayor de Oruro, que son 7. Todo esto, Perón parte de todo lo cuenta en su librito Tres Revoluciones. Perón tiene lo que llama Tres, donde él cuenta su actuación en el 30, su actuación en el 43 y su actuación ya como presidente cuando cae en el año 55. Y es el más joven de ese Estado Mayor de 7. El 3 de septiembre, ahora, el 5 de septiembre a la noche, el capitán Perón aparece en un lugar absolutamente clave. Aparece en el diario Crítica, acompañando al teniente coronel descalzo. Porque Justo maniobraba en las sombras con dos operadores, que era el teniente coronel Sarobe, que mencionaste, y aparece el capitán Perón con el teniente coronel descalzo. El diario Crítica, el diario de Botana, que era el gran diario político, donde estaban reunidos los 44 diputados opositores, con un manifiesto que llevan, ¿no es cierto?, descalzo del capitán Perón, para que firmaron, y que firmaron los 44 diputados, apoyando el movimiento militar siempre que se convocara elecciones, ¿no es cierto?, dentro de esta línea. Sí, decía. No, quería decirte que en una oportunidad escribí una carta a La Nación sí, sobre el Perón liberal, y me contesta sí, un señor Horacio Vidal y Bedia, sí, y me dice así: el señor Claudio Chávez en su carta menciona a mi abuelo, Mariano de Bedi Mitre, sí, a quien relaciona con Perón. Yo relacionaba a Mariano de Bedi Mitre con Perón. Quiero aclarar que la relación a que hace referencia fue tan solo en 2 oportunidades, en que Perón, visitándolo en su casa, de la avenida Quintana, y según el propio relato de mi abuelo, hizo de nexo entre las Fuerzas Armadas y los políticos mientras se consolidaba la concordancia, coalición que llevó a la presidencia de la República el general Agustín Justo, y de Bedi Mitre lo acompañó como intendente municipal. Es decir, este es el nexo. el año 30, de Bedi
Mitre era profesor en la Escuela Claro. Superior de Guerra. Y Perón era alumno en ese momento todavía en la escuela. Es decir, el conocimiento, yo diría, venía ¿no es cierto?, de esa época. Como acá se dijo, él fue ayudante de general Manuel Rodríguez, que era el ministro de Guerra de Justo, ¿no es cierto?, y quien en algunas medidas Justo vislumbraba, que murió como un posible, ¿no es cierto?, sucesor presidencial. La posición pro-aliada en la guerra de Justo fue pública y manifiesta. Y como vos bien señalás, es un dato histórico. Justo muere en enero y Perón entra al GOU en febrero. Yo tengo las 2 cartas que le mandó Perón al teniente coronel Sarobe, porque cuando viene la elección del 30, Uriburu a Sarobe lo manda agregado militar al Japón. Sí. Porque lo que vos dijiste, le había hecho firmar. No había lugar más lejos. Le había hecho firmar un compromiso del cual Uriburu no se quería acordar en ese momento. A Descalzo a Formosa. Claro. Y a Perón a Jujuy. Claro. Y Perón le manda 2 cartas, 2 cartas que yo tengo, los originales de Perón, ¿no es cierto?, a Sarobe, que está en Japón, que me la regaló Ortiz de Rosas, que era el yerno, Carlos Ortiz de Rosas, que era el yerno de general Sarobe. Estas 2 cartas, ¿no es cierto?, donde vos, ahí uno puede vislumbrar al Perón también político, más allá, ¿no es cierto? Él le hace un análisis, lo informa a su superior y amigo, ¿no es cierto?, de lo que estaba pasando en la política. Y él dice, mire, esta gente que está gobernando Uriburu va al fracaso, ¿no es cierto? Esta gente no tiene capacidad política, no entiende la política. El que se va a quedar con el poder es el general Justo, porque él sí entiende la política, ¿no es cierto? Y sí, ¿no es cierto?, y sí sabe maniobrar, ¿no es cierto?, en el campo, ¿no es cierto?, en el campo de la política. Y yo diría que esta continuidad histórica, alguna vez lo hemos conversado, ¿no? Cuando Perón nacionaliza los ferrocarriles, le pone San Martín, Belgrano, Mitre, Sarmiento, Roca y Urquiza. En la medida que él mantiene una continuidad histórica en lo que fue la construcción de la nación. Esa era la visión de la historia que tenía Exactamente. Totalmente. Bueno, Vos sabés que, perdóname, sí, Pavón Torino. Pereira, bueno, Perón decía Sí. de él que era más Pavón que Pereira, ¿no? Y desaprovechó muchas cosas que Perón decía. Pero Pavón Pereira en un momento se ve que se le escapa, dice, Perón a mí lo que me dijo es que él quería ser el Mitre del siglo XX. Dice Pavón Pereira. Si no lo hubiera dicho Pavón Pereira, eso no lo pone, porque si para Pavón Pereira, Mitre... Claro, era un punto en el cual Perón escribió de historia, fue profesor de historia. Entonces, ese aspecto de la personalidad de Mitre ahí le gustó. Bueno, no vamos a extendernos más en esta reunión. Yo creo que las exposiciones de Jorge y de Claudio han sido muy claras respecto a que esta inaugural hoy en la Ciudad de Buenos Aires, o esta semana, Monumento a Juan Domingo Perón, en la plaza Agustín P. Justo, aparte de tener una explicación histórica, también tiene que ver con la necesidad de que en la Argentina busquemos la conciliación y la unidad nacional. Muchas gracias. Gracias.